Entonces Apolos hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Y confesó, y no negó, mas declaró: No soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Juan 1, 19 al 21. ¿A quiénes se refiere el apóstol Juan con los judíos? Todos los escritores del Nuevo Testamento designan como los judíos a las autoridades del judaísmo, a sus dirigentes, y no es una referencia al pueblo judío. Otra designación para las autoridades judías era los de Jerusalén. El papiro Egerton, práctico gemelo del Evangelio de Juan, identifica a los judíos como los jefes del pueblo. El término los judíos incluye a todo tipo de autoridad del judaísmo oficial: sacerdotes, saduceos, levitas, fariseos, escribas y miembros del Sanedrín, e incluye a sus adherentes. Los judíos son todos aquellos que defendieron la autoridad de la ley frente a la autoridad de Jesús, rechazando su papel mesiánico. Los apóstoles Juan y Pablo distinguen a los judíos de los israelitas. Según el apóstol Juan, el pueblo, incluidos los discípulos del Señor Jesús, temen a los judíos. Así, la iglesia primitiva se consideraba a sí misma como diferente del judaísmo, ni siquiera como una secta judaica, sino enteramente un camino distinto. La elección de los 12 apóstoles por parte del Señor Jesucristo conlleva una nueva creación del pueblo de Dios a partir de ellos, convirtiéndose entonces Jacob en tipo de Jesucristo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas. Hechos 24:14. ¿Qué significa que enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas? Que llegasen de Jerusalén implica que la investigación acerca de las intenciones y actividades del Bautista provenía de las más altas esferas de los judíos. ¿Quiénes eran los levitas? Eran descendientes de la tribu de Leví, pero por no ser descendientes de Aarón, los levitas no podían ejercer el sacerdocio, así que su función en el templo se reducía a la vigilancia de carácter policial, especialmente durante la noche. A partir de la reestructuración de Esdras y Nehemías, basada en la profecía de Ezequiel 44 del 10 al 14, se hizo diferencia entre los sacerdotes y los levitas. Bajo las órdenes de las autoridades del templo, los levitas realizaban detenciones y ejecutaban las penas impuestas. Es probable que ellos asistieran a la detención de Jesús. Su presencia en el interrogatorio a Juan el Bautista indica que iban con toda la intención de tomar medidas en caso de disturbios o de lo que ellos consideraran blasfemia de parte del Bautista. Siendo sacerdotes de menor rango, los levitas ayudaban también en lo relativo a la música y el canto en el templo, además de sus atribuciones como guardia del templo. El primer testimonio del Bautista fue ante el pueblo. Ahora lo está haciendo ante el judaísmo oficial. Más adelante,
el Bautista dio su testimonio ante sus propios discípulos. ¿Qué le quisieron preguntar al decirle ¿quién eres? Esta pregunta no puede leerse como que buscaban identificar a Juan el Bautista, sino como una falta de cortesía. Se lo preguntaron en sentido despectivo, como significando ¿quién te crees? Los evangelios de Mateo y Marcos evidencian la incredulidad de ellos hacia Juan el Bautista. El apóstol Mateo indica que este mismo desagrado mostró el Bautista hacia ellos. Sin embargo, el apóstol Juan usa esta pregunta de manera retórica, pues lo que le interesa es usar el testimonio de Juan el Bautista sobre el Señor Jesucristo y hacer notar que el Bautista negó ser el Mesías, por tanto negó ser la luz, y confirma lo dicho antes: la luz es Jesús, el Mesías preexistente, el Verbo hecho carne. Aplicado a nosotros, esta es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué papel desempeñas en el reino de Dios? Al igual que el Bautista, debemos estar claros y seguros de nuestra respuesta. Confesó y no negó, sino que declaró. Sabiendo las verdaderas intenciones de la comitiva, el Bautista contestó directamente la pregunta diciendo quién no era. Para los judíos, si Juan el Bautista se declaraba Mesías, significaba que se oponía a las autoridades, pues una de las actividades que se esperaban del Mesías, según la tradición judía, era reformar las instituciones y deponer a los miembros corruptos de la jerarquía. Por esto, el sistema judío se sentía inseguro ante el muy popular movimiento del Bautista. La proclamación de Jesús como el Mesías es uno de los fundamentos de la fe cristiana que el apóstol Juan señala en su evangelio. Y el Bautista es con quien comienza el evangelio y es presentado por el apóstol Juan como el primero en hacer esta confesión de fe. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32, 33. La triple repetición, confesó, no negó, declaró, implica la naturaleza pública de su confesión. También este énfasis triple muestra tanta intensidad en su vehemencia que le imprime un carácter de definitivo a la confesión de fe cristiana. No soy yo el Cristo. La pregunta enfática sobre su condición de Mesías y el hecho que es una delegación oficial parece indicar que los judíos, al igual que Herodes, veían con preocupación la posibilidad de que el Bautista se proclamase como Mesías. Esta posibilidad se debe a que algunos discípulos del Bautista proclamaban que él era el Mesías y que solamente estaba oculto esperando retornar en su día. Pero el carácter político-militar con que los judíos aguardaban al Mesías no coincidía con el perfil espiritual del Bautista, por lo que buscaban aclarar este punto. Con su negativa, el profeta Juan el Bautista deja en claro la naturaleza de su ministerio ante el judaísmo oficial y ante sus discípulos. ¿Eres tú Elías? Dado que negaba ser el Mesías, la pregunta lógica a seguir es si él era Elías. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
Malaquías 4:5. Malaquías capítulo 3 versículo 1 y capítulo 4 versículo 5 indican que antes del Mesías iría delante de él un mensajero, el cual sería Elías. Pese a que no hizo milagros, el ministerio de Juan el Bautista fue tan poderoso que no dudaron en preguntar tal posibilidad. Además, su indumentaria era semejante a la de Elías, aunque el manto velloso era la prenda característica de los profetas. Por otro lado, por cuanto Elías fue arrebatado en un carro de fuego, los judíos especulaban con la probabilidad que éste aún estuviese vivo, más aún cuando más de 20 años después de su arrebatamiento apareció una carta suya dirigida a Joram, rey de Judá. Tras esto, la tradición judía conjeturaba que Elías, dado que fue un maestro de la ley, podía aparecer en viajes angélicos en cualquier momento para resolver disputas rabínicas y asuntos legales. Así, a Elías se le asignó una función de reconciliación y restauración de la unidad institucional judía. Para el siglo II después de Cristo, los judíos afirmaban que Elías estaba destinado a ungir al Mesías. Pero el bautismo de Juan representaba más bien una ruptura con el sistema judío tradicional. Es comprensible entonces tanto la pregunta de los judíos como la negativa del Bautista a ser identificado con Elías. ¿Cuál era el verdadero papel de Elías? Los evangelios sinópticos especifican que Jesús mismo identificó al Bautista con el Elías que había de venir, pues habiendo sido dicho que Elías señalaría al Mesías, así el Bautista señaló al Señor Jesús. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Lucas 7:27. Los evangelios aclaran cuál era el verdadero papel de este Elías por venir, quien no era una reencarnación de Elías, sino uno con el espíritu y el poder de Elías. El papel de este Elías no era la de cultivar la fe judía tradicional apegada al pasado como esperaban los judíos, sino la de un precursor, la de un visionario que prepararía al pueblo ante el cambio renovador y transformador que haría el Mesías esposo. Al Señor Jesús también lo identificaron con Elías en varias ocasiones. Pero el Señor no vino a restaurar la ley mosaica, sino a dar el fuego del Espíritu Santo. El holocausto que celebró el profeta Elías, el Señor Jesús lo celebró en su propia persona y de una vez y para siempre. Y el linaje del Señor Jesús no proviene del terrenal Abraham, sino de Dios mismo, quien es también Padre de todos nosotros los creyentes. Esta asociación entre Elías y el Bautista da pie a señalar al profeta Eliseo como tipo del Señor Jesús. Mas, cuando al menos 4 de los 16 milagros del profeta Eliseo tienen su correspondencia en las señales que el Señor Jesús efectuó. Eliseo llenó unas tinajas vacías, resucitó al hijo de una viuda, multiplicó unos panes y realizó la curación de un leproso. Además, ambos lloraron y tras morir, otros resucitaron. ¿Por cuál profeta estaban preguntando los judíos? Moisés anunció la llegada de un profeta como él en Israel. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca,
y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18, 15, 18. A partir de este anuncio de Moisés, los judíos cultivaron la expectativa del surgimiento de un profeta como Moisés, es decir, un segundo Moisés. Si el Bautista no era el Mesías ni Elías, quizá era ese profeta. Elías y el profeta están relacionados en la mentalidad judía por el símbolo del desierto Sinaí y Horeb. De ahí que fue en un monte en el que Jesús, al transfigurarse, se hizo acompañar de Moisés y Elías, por lo que el apóstol Juan describe el mensaje cristiano bajo la figura de ambos. El apóstol Pedro aclara que el anuncio de este profeta significaba una sucesión de profetas después de él, incluido el mismo pueblo judío, y no otro Moisés en calidad de Mesías, como erróneamente lo explicaban los judíos. Dado este trasfondo judío, el Bautista también rechaza esa identificación. Por esto, los evangelios también contraponen la figura profundamente tradicional del profeta con el Señor Jesús. Ya no hay lugar para el profeta, pues con el Bautista concluye la línea profética del antiguo pacto. El Bautista negó y dijo: no soy, no. El carácter terminante de la negación del Bautista es más tajante en cada pregunta. Primero dijo: yo no soy, luego no soy, y al final dijo: no. Esta triple negación no da lugar a vacilaciones, es categórica. Como todo un verdadero testigo de Jesús, el Bautista no emite opinión personal independiente y menos sobre sí mismo, pues eso sería sobrepasar su labor de mensajero.